Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos convoca todos los días. Todos los días, lamentablemente, estamos escuchando que muchos son los colombianos, cerca del 90%, 91%, que no creen en la política, que no creen en los políticos, que no creen en las instituciones. Lamentablemente, para que ustedes sepan incluso, si se hace una encuesta hoy en día, las FARC están por encima en favorabilidad que las instituciones políticas como el Congreso de la República. Y eso tiene que ver con que sí, efectivamente hay muchos políticos que han aprovechado esta digna y hermosa profesión que es la de la política, que está hecha para servir, para el interés general, la han aprovechado para su propio interés, el propio interés particular y económico. Y eso ha llevado a que sean protagonistas de la corrupción que tanto está molestando hoy en día a los colombianos. La corrupción que no es solamente responsabilidad del sector público, no es solamente responsabilidad de los administradores públicos y de los políticos, también responsabilidad del sector privado, que es el que paga por la peca. Recuerden esa frase que hemos utilizado aquí varias veces. Tanto peca el que peca por la paga como el que paga por la peca. Entonces, esa realidad no la podemos objetar, pero sí podemos hacer algo, y es escoger a los mejores políticos que luego terminan siendo los servidores públicos, que luego terminan siendo los administradores de lo público, y ello nos obliga a nosotros a ser responsables, a participar más, a no enterrar, lo he dicho varias veces, lo sigo diciendo, a no enterrar la cabeza y dejar que el mundo siga girando. No, hay que sacar la cabeza y participar inteligentemente en eventos electorales como el que se aproxima para el 11 de marzo del año entrante, cuando se va a llevar a cabo la elección del Congreso de la República. Vamos a elegir nuevos senadores y nuevos representantes a la Cámara. ¿En quién está entonces la responsabilidad de elegir a los mejores para que cada vez haya más confianza en lo público, en lo político, en las instituciones políticas como el Congreso de la República, por ejemplo, en nosotros, que vamos a las urnas el 11 de marzo a votar por los mejores? Y ello implica que estudiemos, que analicemos, que estemos bien informados y que escojamos a los mejores. Y lo mismo va a pasar el 27 de mayo del año entrante, cuando se lleve a cabo la primera vuelta para escoger al nuevo presidente o presidenta de la República. Primera vuelta, pero posiblemente, como están las cosas, nos vamos a segunda vuelta el 17 de junio del año entrante. Lo mismo, absolutamente lo mismo, que es que ningún presidente de la República de aquí para atrás ha servido. Entonces vamos y escojamos a los mejores de manera informada y de manera formada. Por eso somos inteligentes, interesantes y calificados. Vamos con la información. 99 horas aproximadamente estuvo el Papa Francisco en Colombia. Estuvo visitando las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Estuvo el Papa Francisco con nosotros y bueno, fueron muchas las sorpresas que nos dio el Papa. Y una de ellas tuvo que ver con la decisión de no meterse en política, por lo menos no de manera manifiesta. Sí utilizó una frase que a mí me impactó bastante, no se la voy a decir textualmente, pero lo importante es la esencia. Habló de que se puede lograr lo que queramos los colombianos, entre lo que queramos, la paz, y no permitamos que la cizaña le produzca un daño al trigo, que es el que debemos cosechar. Hay que hacer un análisis de la metáfora y entender que el trigo es, ¿por qué no?, la paz, y la cizaña es quien se opone a que esa paz se produzca en nuestro país. Así que esa frase es para que reflexionemos totalmente. Sí estamos nosotros absolutamente convencidos de que queremos la paz. ¿Y quiénes son los cizañeros? No lo vamos a decir acá, es simplemente una frase para la reflexión. El representante a la Cámara, Santiago Valencia, quien es representante por el Partido Centro Democrático, le escribió una carta a José Miguel Vidal, quien es un columnista del periódico El Mundo de España, quien escribió una columna a propósito de la visita del Papa a Medellín y dijo: el Papa Francisco en la tierra de los narcos. Ello indignó bastante a los colombianos, especialmente a los medellinenses, pues Santiago Valencia envió una carta al
columnista, diciéndole que debía escribir otra carta ofreciéndole excusas a cada uno de los medellinenses, a cada uno de los colombianos. Y la respuesta del columnista de El Mundo de España fue que él realmente no quería ofender a ningún colombiano, que lo que hizo fue titular para llamar la atención, pero que en el desarrollo de la columna habla de cosas maravillosas, que simplemente puso enfrente dos santos. Uno, santo, Papa Francisco. Dos, santo entre comillas, Pablo Escobar, por ejemplo, y cómo llegaba la luz a una tierra donde el santo entre comillas, Pablo Escobar, había generado tanto dolor, tanta sombra, tanta muerte, y que entonces en ese sentido es que iba su frase, que no quería molestar a ningún colombiano y en específico a ningún antioqueño. Y terminemos diciendo que esta semana es una semana que tiene que ver con los derechos humanos. A propósito de la visita del Papa a Cartagena el día 10 de septiembre, empieza la Semana de los Derechos Humanos en toda Colombia. ¿Qué es lo que hay que pensar alrededor de la Semana de los Derechos Humanos? Que hay que respetarlos, sencillamente. Hay un montón de actividades por parte de los defensores y promotores de los derechos humanos, pero sobre todo, si recordamos entonces las palabras del Papa, tenemos que empezar por nosotros, desde nuestro hogar, en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, a respetar los derechos del otro. Por ahí empieza el verdadero respeto de los derechos humanos. Esta sinergia informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Y saludamos a nuestra invitada, ella es Luz María Múnera. Ella es concejal de Medellín por el Partido Polo Democrático Alternativo. Concejal, bienvenida a Sinergia Informativa. Bueno, muchas gracias a ti, Roger, por la invitación y muchas gracias a los televidentes por dedicar un rato para escuchar a esta concejal. Muy bien, concejal, ¿qué le suscitó a usted la venida del Papa? Yo creo que a mí, igual que a cualquier habitante de esta ciudad y del país, le suscitó montones de cosas. Creo que es un hombre que vale la pena escuchar. Yo, en mis palabras digo, vino a echar línea, digo yo. Ah, ¿por qué? Y creo que echó línea bien clara frente a lo que es empezar a construir un país que lo llevó más allá del proceso de paz. Yo creo que cuando habló del problema de la pobreza, de la miseria, cuando habló de la necesidad de que estemos todos pensando en un país mejor, se estaba refiriendo a un cierre de brechas que Colombia aún está muy lejos de él y Medellín más aún. Es que uno entiende, concejal Luz María Múnera, que se hable de la paz en abstracto. No, que se hable de paz, reconciliación, perdón en abstracto, cuando hay posibilidades de materializarla, empezando por lo que usted está diciendo, la equidad, claro, la justicia social y bueno, ¿por qué no? La paz con los grupos armados al margen de la ley. Claro, es que es un todo, pero el solo desarme de los grupos armados no es suficiente. Si nosotros no trabajamos socialmente por unas condiciones de equidad y de mejores condiciones para los seres humanos, pues los grupos al margen de la ley se van a seguir reproduciendo tristemente y no debe ser así. Medellín es un caso patético, 4.5 billones de presupuesto este año y tanta hambre y tanta miseria en nuestras calles. Entonces, a eso hay que trabajarle duro. La paz empieza por ahí. A propósito, antes que me vaya, ¿usted qué piensa de la posibilidad de que haya una relación, una negociación de paz con grupos que son al margen de la ley, pero que no son de la línea política, como las bandas criminales, estamos hablando del Clan del Golfo o la Oficina? Yo creo que es necesaria toda una política nacional. Lo que no creo es que le competa a los municipios ni a los departamentos. Exactamente. Pero si la nación, si el Estado Nacional, el presidente de la República, la Fiscalía, definen poder entrar en unas negociaciones, creo que es bueno, y para Medellín es muy bueno porque nosotros tenemos un enorme problema en eso. Pero tenemos que ser claros en las formas. Perfecto. Y ahí sí, muy claros en las formas. En las formas, eso tiene que ver con un marco jurídico. Claro, respetar la ley, respetar la Constitución y entender que no somos una isla, no somos la República Independiente de Medellín, sino que hacemos parte de una nación y este es un problema que debe ser solucionado a nivel nacional. Una última pregunta respecto del Papa. ¿Usted qué piensa de la metáfora de la cizaña?
¿Qué piensa? Yo creo que hay muchos colombianos que se pudieron sentir aludidos por esa palabra porque la relacionó con la paz. Yo creo que es la hora de que todos los colombianos entremos como en esa conversación frente a cómo entendemos la paz, porque es vergonzoso, de verdad, uno le daba pena, inclusive con amigos que lo llamaban del exterior y gente, venga, ¿cómo es eso que en Antioquia, en Medellín ganó el no por la paz? Eso no le cabía a la gente en la cabeza. Yo creo que a eso se refería el Papa y yo creo que a todos nos quedó claro que es posible hablar de paz y que quien esté hablando de guerra debe irse a hablar a la Conchinchina o al Polo Norte o a lo más hondo del océano de un tema que nosotros no queremos escuchar. Medellín, Antioquia y Colombia queremos hablar de paz con justicia social. Con justicia social. Bueno, vamos a presentar un video para entrar en específico con Luz María Múnera a conversar sobre el Polo Democrático Alternativo y las elecciones presidenciales que se avecinan. Vamos a ver este video en el que el exdiputado de Antioquia por el Partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, reconoce que el Polo Democrático va a ayudar a recoger firmas para que el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, pueda aspirar a la presidencia de la República. Veamos. El aspirante a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, explicó que ni el Partido Alianza Verde ni su partido son los encargados de recoger las firmas para que Sergio Fajardo Valderrama aspire a la presidencia por el movimiento Compromiso Ciudadano. Dijo que es un gesto amable con esta coalición y por eso se acordó a ayudar a recoger dichas firmas. No es una cosa, pues, no es que vamos a recoger firmas porque Fajardo sea el candidato de la coalición, no, para que tenga la posibilidad de concursar y de participar en la coalición, eso es todo. Gómez Gallego expresó que el Polo Democrático está dispuesto a llegar a un acuerdo de mucha envergadura para juntar fuerzas alternativas que están en contra del uribismo y del santismo. De lo contrario, no tendrán ninguna posibilidad de ganar las elecciones presidenciales. Su posición, concejal Luz María Múnera, concejal por el Partido Polo Democrático Alternativo. Lo primero que hay que decir es que si el doctor Fajardo no tiene la capacidad para recoger firmas, para entrar en la tal coalición, pues no debería entrar en ella. Eso es lo primero. Es decir, vamos a hacer entonces coalición con una organización que no tiene la capacidad electoral. ¿Qué sentido tiene? Porque si usted tiene la capacidad electoral, pues es capaz de recoger las firmas. Lo primero. Lo segundo, yo creo que la tarea del Polo hoy se llama Jorge Enrique Robledo. Debe serlo de manera permanente en todos los espacios, en todos los lugares donde estemos, y no el doctor Fajardo. Y lo tercero, yo he venido planteando y lo seguiré planteando, no me gusta la coalición con el doctor Fajardo, no la comparto porque se sale de los lineamientos del ideario de unidad. No es un problema de capricho de Luz María Múnera, es un problema de qué ha planteado el pueblo en los últimos 11 años al país y qué representa Fajardo. Y la verdad es que el doctor Fajardo está en contra de todo lo que ese ideario de unidad está planteando desde hace 11 años. Así que ahí tampoco tengo ningún acuerdo, no voy a recoger firmas, mi equipo de trabajo no lo hará, las personas que están con Luz María Múnera dentro del Polo no van a recoger firmas para el doctor Fajardo y tampoco iremos a una consulta con él. ¿A usted le pareció además muy molesto que se llevara a cabo en una actividad que realizan ustedes en el Polo Democrático Alternativo los miércoles, que se llevara a cabo una presentación de eso que acabamos de ver, de la idea de recoger firmas para el exgobernador Sergio Fajardo Valderrama? Y usted dice que eso es muy molesto porque no se consultó al comité ejecutivo. Claro, es que a mí me ha tocado salir a redes antes de discutirlo al interior del partido, salir a medios y no debería ser así. No me parece ni acertado, ni me parece que haya sido correcto un miércoles del Polo donde va cualquier ciudadano que quiera ir a escuchar un tema, unas supuestas conclusiones de la Dirección Nacional, cuando nosotros como Dirección Municipal no habíamos planteado una reunión que debatiera y que sentara posición. Lo mismo pasó con la coalición, a nosotros nos llega el cuento de la coalición sin que las direcciones regionales del partido pudieran discutirlo, llega ya como una orientación hecha y yo lo siento mucho, yo sí creo en los partidos deliberantes y más, cuando se dan orientaciones que se salen del ideario de unidad es necesario que se discuta. Pero este lunes, 11 de septiembre, hay una reunión del Comité Ejecutivo Municipal de Medellín. ¿Qué va a pasar ahí o para qué se hace ya? No, hay que hacerla de todas formas porque como dirección debemos plantear una postura, debemos plantear una posición, pedir unas claridades a Bogotá. La carta que salió en El Espectador no es una carta que diga amablemente vamos a ver cómo le ayudamos, sino que es una carta que orienta a las coordinadoras departamentales y municipales esta tarea
y nos parece que es una carta que además, por la información que yo tengo, por algunos congresistas, no fue consultada ni discutida en el Comité Ejecutivo Nacional, sino que se tomó de manera unilateral por parte de los compromisarios que andan cuadrando lo de la coalición. Esto tampoco es correcto. Luz María Múnera, concejal de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, está planteando claramente su posición. Así ello le implique, no lo dijo, pero sabemos que así, ahorita no lo ratifica, que tenga grandes problemas con la colectividad, hasta que de pronto la señalen y la echen. ¿Será que pasa eso? No sé, ahorita le preguntamos sobre eso. Vamos a unos mensajes, pero antes esta frase, para que cuando regresemos Luz María Múnera nos diga qué piensa de ella. Dice, curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado. Luz María Múnera, concejal de Medellín, ¿qué piensa de esa frase? Eso hace parte de una discusión y un debate que yo le he puesto a la ciudad y que usted conoce muy bien, Roger, hace mucho tiempo, y es el ejercicio de la ciudadanía. Exactamente. Yo creo que hay que cambiar el chip ahí y hay que volver otra vez a, como ciudadano sí soy responsable. Por eso tengo que estudiar programas, hojas de vida, historia de los candidatos para ser responsable con ese voto, porque cuando votamos mal y a la ciudad, al departamento o al país le va mal, yo, ciudadano, que ejercí mal mi voto, soy responsable. Ahora, curiosamente, ustedes que son corporados, estoy hablando de los concejales y los diputados, Sí. que ejercen una labor constitucional bien importante, que es la del control político a los gobernantes. Ustedes, y en específico, para lo que a donde quiero llegar, Jorge Gómez Gallego, cuando fue diputado de Antioquia durante el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama, fue vertical, fue absolutamente preciso y claro en la crítica a que no lo estaba haciendo bien, a que no era el mejor gobernador de Antioquia. Estoy hablando de Jorge Gómez Gallego, quien ahorita hace parte del grupo de personas que quiere una alianza con ese gobernante a quien señaló de no ser buen gobernante. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos nosotros con ese tipo de frases o con la cultura política que queremos crear si pasan estas cosas? Yo creo que esas son cosas que hay que preguntarle a Jorge. Yo no prefiero no calificar las posiciones de Jorge, además porque es un hombre que de todas formas respeto y que creo que hizo un buen trabajo como diputado, lo ha hecho bien. Lo hizo bien hasta el momento en que renunció. Su postura política de hoy hay que preguntársela a él. Lo que yo tengo para decirle a la gente, Luz María se mantiene en la coherencia y desde el movimiento social siempre hizo oposición al proyecto de Fajardo, y no solamente al de Fajardo, el que heredó a Salazar, ¿cierto? Y en esa postura me mantengo con coherencia y con responsabilidad, porque con la gente hay que tener claridad y yo he intentado ser siempre muy clara frente a mis posiciones. Coherencia, nosotros hablamos de coherencia, pero hay una frasecita que se utiliza mucho en política y es que la política es dinámica. Y pragmática. ¿Y qué? Y pragmática. Horroroso. Entonces, ¿cómo hace uno para confiar? Empecé este programa insistiendo en que hay que recuperar la confianza en la política, en la clase política y en sus instituciones, pero con esas frases, la verdad, es imposible que mi discurso logre algo realmente positivo en los televidentes. Mira, sobre el pragmatismo, yo creo que es la gran enfermedad del ejercicio de la política. Nosotros tenemos enormes problemas en Colombia en la credibilidad de la gente en los partidos, porque el pragmatismo lo han puesto por delante de los principios y de los planteamientos y de los programas políticos. Yo sí prefiero abandonar el pragmatismo. No soy pragmática y no sueño con serlo ni quiero aprender. Me parece que en el pragmatismo entra la incoherencia, jugar en toda su dimensión. Entonces es importante invitar a que la gente piense y vea a los coherentes sobre todo. Roger, además porque es que la política es dinámica, dicen, claro que es dinámica, por eso yo todos los días me levanto a leer la prensa, a estudiar, por eso todos los días me levanto a mirar cómo está la inversión en la ciudad, porque hay un dinamismo en la política, pero la dinámica no quiere decir cambie de un lugar a otro su posición política e ideológica. El que se diga que es dinámica es que exige a quienes hacemos política estudiar todos los días los vaivenes del mundo para poder asumir posiciones y posturas correctas frente a muchos temas. Sí. Y coherente sobre todo. Oiga, ¿entonces usted cree que el candidato a la presidencia de la República sin ninguna coalición debe ser
Jorge Robledo y no más. O sea, que no se enrede la vida y que simplemente aspire. Yo creo que tenemos una enorme posibilidad, una enorme posibilidad. Yo creería en una posibilidad de unidad, pero con todos. Es decir, con todos los sectores alternativos. Pero cerrar una supuesta coalición con el Partido Verde, que no sé cómo hace coalición con Fajardo, si ya lo dejó tirado una vez también, con todo respeto por los compañeros del Partido Verde. Entonces, con el Partido Verde por un lado, con Fajardo por el otro, pero los otros sectores alternativos quedan por fuera. Tampoco ahí hay coherencia, ¿cierto? Cuando hablamos de unidad, para poder salir a luchar, pues la unidad tiene que ser bien pensada y la unidad no puede tener que ver con un hombre que en la práctica ha demostrado, primero, que en temas de corrupción tiene muchos cuestionamientos y explicaciones que nunca le dio a esta ciudad ni a este departamento. Y segundo, cuyo modelo de gobierno es el neoliberalismo, que ha sido lo que nosotros hemos negado siempre. Entonces no hay ahí posibilidades. ¿Queremos hablar de unidad? Bueno, juntémonos. Pero además hay otro tema que yo no tengo hoy, por ejemplo, un documento que me diga cuáles fueron los acuerdos con el doctor Fajardo. No lo conozco. Y recuerda que yo se lo enseño a la gente todos los días, tú me has visto en ese ejercicio, Roger, lo que no está escrito no existe. Exactamente. ¿Cierto? Y creer en un hombre como Fajardo, que ha dejado tirada a tanta gente en el camino, cada que hace un acuerdo, si a la vuelta de la esquina le conviene otra cosa, pues él es Dios y se baja del bus, me parece muy duro. Recordemos para contextualización de nuestros televidentes que Sergio Fajardo Valderrama nació políticamente con un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano. Como no tiene personería jurídica, cuando aspiró a la alcaldía de Medellín y fue alcalde en el año 2004, lo hizo con el aval del partido Alianza Social Indígena, que a la postre se convirtió en Alianza Social Independiente. Supuestamente, bueno, eso dice la historia, lo dejó tirado. Luego aspiró, no podía hacerlo, a la gobernación de Antioquia por el movimiento Compromiso Ciudadano, porque no tiene personalidad jurídica. Entonces lo hizo con el aval del partido Alianza Verde, que dice usted, también la dejó tirada. Entonces, ese es el contexto. Pues es que en la última elección entonces era candidato del Verde y ahora busca una alianza con el Verde. ¿De dónde es militante el doctor Fajardo? ¿De sus intereses? ¿De dónde es? ¿O es militante del GEA? Oiga, Esa es una buena pregunta. A propósito que usted habla del GEA, escuché en un programa, en una emisora en Blue Radio, creo, que había al interior del GEA el Grupo Empresarial Antioqueño o Sindicato Antioqueño, que es el que maneja la platica y el de las grandes empresas aquí en Antioquia y Colombia, que había una división al interior porque David Bojanini, que lo apoya a Fajardo, pues le gustaba por lo que es, porque es el candidato de los empresarios e industriales, pero que Manuel Santiago Mejía, quien también supuestamente es del GEA, no lo quiere porque es de izquierda. Según esta coalición, está mostrándose como de izquierda. ¿Cuándo se nos volvió Fajardo de izquierda? Eso es lo Después de 8 años de gobierno, es decir, 4 en Medellín y 4 en Antioquia, aplicando modelo neoliberal, ¿cierto? Olvidándose de la posibilidad de construir una ciudad y un departamento mucho más justo, con todos los problemas de corrupción que tiene la venta de Orbitel, tú la recuerdas, Roger, que fue muy dura para esta ciudad, la decisión de NPM de Telecomunicaciones que hoy nos tiene con NPM Telecomunicaciones en lo que tenemos hoy, ¿cierto? Los cuestionamientos que hay hoy con los parques educativos, la Biblioteca España, bueno, etcétera, etcétera, y se nos volvió de izquierda cuando, mire, yo honestamente le digo que yo en esa supuesta diferencia que tiene al interior del GEA no creo. Yo creo que eso es una cosa para ablandar esta situación, para darle un poquitico de manejo a esta situación, pero no creo que en el GEA nadie sea tan ingenuo como para pensar que un neoliberal como Fajardo devolvió de izquierda. Entonces terminemos esta entrevista con usted, Luz María Munera, concejal del Partido Polo Democrático Alternativo. Terminemos con un ya planteamiento, digamos, asertivo para con los militantes del Polo Democrático Alternativo sobre lo que debe ser esa aspiración del Polo a la presidencia de la República. Bueno, Luz María Munera, lo que piensa es que si haríamos una coalición deberíamos de hacerlo con todos los movimientos alternativos y partidos alternativos que existan en Colombia, no solamente con el Verde y con Fajardo, que Fajardo además estoy convencida no es ningún alternativo, pero en el peor de los casos deberíamos ir solos. Inclusive yo creería mucho más en una campaña de Robledo solo, porque creo que el partido ha trabajado 11 años para eso y hoy Robledo está maduro para asumir una candidatura. No voy a consulta, y no voy a consulta por coherencia, porque no puedo ir a una consulta y si nos gana Fajardo decir que no la respeto, no,
Como no tengo la disponibilidad de respetar esa consulta, mejor no voy a ella. Solo la respetaría si ganara Robledo y eso se llama coherencia. Y no recojo firmas. Perdóneme. No recojo firmas porque tengo candidato Y presidencial antes de que termine el se llama programa, Robledo. 10 segunditos. Y no importa entonces que de pronto la castiguen sacándola del Polo Democrático Alternativo. Bueno, habrá que mirar ese momento. Yo espero que eso no pase, pero si pasa habrá que asumir uno. Cuando asume posturas políticas serias, las tiene que asumir en todo el paquete. El Hay que paquete es la asumirlas. responsabilidad de lo que viene con María eso. Mune, la concejal de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. A ti y a todos los televidentes, mil gracias por escucharme y vamos con Robledo para la presidencia. Y a ustedes mil gracias por escucharnos todos los días en esta idea de construir cultura política. Si están bien informados y bien formados sobre estos temas, van a tomar la mejor decisión. 11 de marzo del año entrante, 27 de mayo del año entrante. Las primeras al Congreso, las segundas a la Presidencia de la República. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. A las 7:15 de la noche, Germán Mendoza les entrega toda la información en Cosmovisión Noticias, que vuelve recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.